Atento, esto es una noticia de última hora. Las palabras que acaban de retumbar desde el Palacio Nacional en México no son una mera declaración diplomática, son un sismo político, una sacudida directa a las bases de la relación más compleja y tensa del continente. Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, acaba de marcar una línea roja en la arena y su mensaje es contundente. Estados Unidos no sería lo que es hoy sin los mexicanos, pero esto es apenas la superficie. Detrás de esa frase se esconde una reafirmación férrea de la soberanía nacional, una defensa total de su gente en el extranjero y un aviso indirecto a Washington. Históricamente y en nuestra propia esencia, México es una nación independiente y soberana. No se confundan, esto no es retórica de campaña. Esto es el primer movimiento en un tablero de ajedrez geopolítico que está a punto de cambiar para siempre. En este reportaje de última hora, vamos a desmenuzar el significado profundo de estas declaraciones. No nos vamos a quedar en lo superficial. Iremos al corazón de la estrategia que se está desplegando ante nuestros ojos. Descubrirás por qué esta afirmación sobre el peso de los mexicanos en Estados Unidos es, en realidad, un instrumento económico y político. Entenderás cómo la defensa de la soberanía es una respuesta directa a las amenazas que se asoman desde el norte, sobre todo con las elecciones estadounidenses a la vuelta de la esquina. Y lo más importante, uniremos los puntos para mostrarte el gran plan que México podría estar activando para redefinir su papel, no solo en Norteamérica, sino en el mundo entero. Analicemos y exploremos la historia con esta noticia de última hora. Empecemos. Vayamos directo al punto. Lo que hemos escuchado hoy no es un simple gesto de gratitud hacia la diáspora mexicana. Es un cálculo estratégico, una declaración de poder ejecutada con precisión quirúrgica. Para entender la dimensión de lo que está pasando, debemos colocarnos en el ojo del huracán, la frontera entre México y Estados Unidos. Una frontera que no es solo una línea en el mapa, sino un frente de batalla político, económico y cultural. Durante años, la narrativa dominante impulsada por ciertos sectores políticos en Estados Unidos ha sido presentar la migración mexicana como una carga, como un problema, como una invasión. Han retratado a los mexicanos como una amenaza para su economía y su seguridad. Y justo en ese tablero, en medio de la creciente retórica antiinmigrante que contamina el discurso político estadounidense, Claudia Sheinbaum lanza su contraataque. No lo hace con misiles ni con tanques, sino con algo mucho más potente: la verdad. Una verdad económica imposible de refutar. Cuando Sheinbaum dice, Estados Unidos no sería lo que es hoy sin los mexicanos, no está apelando a sentimientos, está hablando de números. Está poniendo sobre la mesa el pago que millones de mexicanos han hecho con su sudor, con su esfuerzo, y muchas veces con su sacrificio para levantar la economía más grande del planeta. Analicemos esto en profundidad porque aquí es donde la declaración deja de ser un eslogan y se convierte en un arma. ¿De qué estamos hablando exactamente? No hablamos de un aporte marginal, hablamos de un pilar esencial de la economía estadounidense. Miren los datos. Las cifras no engañan. Los inmigrantes mexicanos y sus descendientes conforman una fuerza laboral indispensable en sectores clave. Hablamos de la agricultura que alimenta a Estados Unidos. ¿Quién recoge las cosechas en los campos de California, de Arizona, de Texas? En su gran mayoría, manos mexicanas. Hablamos de la construcción que erige ciudades e infraestructura. ¿Quién está en los andamios, bajo el sol implacable, levantando rascacielos y viviendas? Una fuerza laboral predominantemente hispana, con los mexicanos al frente. Hablamos del sector servicios, la hostelería, los restaurantes, los cuidados. La maquinaria que hace funcionar la vida diaria en Estados Unidos depende, en una medida que muchos se resisten a admitir, del trabajo incansable de los mexicanos. Un estudio reciente
del Centro para el Progreso Americano reveló que si se expulsara a todos los inmigrantes indocumentados, el PIB de Estados Unidos enfrentaría una pérdida de billones de dólares en la próxima década. Billones. Y una parte enorme de esa fuerza laboral es mexicana. Pero el análisis no puede quedarse ahí. Shamebound no solo habla de mano de obra, habla del espíritu emprendedor. Los mexicanos en Estados Unidos no solo trabajan, también crean trabajo. Las tasas de emprendimiento dentro de la comunidad inmigrante, y en particular la mexicana, superan a las de los nacidos en el país. Abren restaurantes, talleres, mecánicos, tiendas, empresas de limpieza, de jardinería, pequeñas y medianas empresas que sostienen la economía local, pagan impuestos y generan riqueza en sus comunidades. Según la New American Economy, las empresas propiedad de inmigrantes latinos generan cientos de miles de millones de dólares en ingresos cada año. Y luego viene el golpe maestro, la cifra que sacude a cualquier economista, las remesas, el dinero que estos trabajadores, a quienes a menudo se denigra y persigue, envían a sus familias en México. En 2023, México rompió todos los récords, superando los 63,000 millones de dólares en remesas. ¿Dimensionan lo que significa esa cifra? Es más dinero del que México obtiene por sus exportaciones de petróleo. Es una de las fuentes de divisas más importantes del país. Lo que Sheinbaum está diciendo, sin decirlo de forma explícita, es: ustedes nos acusan de ser una carga, pero la realidad es que nuestros ciudadanos no solo fortalecen su economía, sino que con el fruto de su trabajo allá, sostienen la nuestra aquí. Es un movimiento de judo económico. Usa la propia fuerza del sistema estadounidense, su dependencia de la mano de obra migrante, para voltear el argumento. Convierte a los migrantes de problema en activo estratégico, y al hacerlo, eleva el costo de cualquier política agresiva contra ellos. Le está diciendo a Washington: cada vez que golpeen a un trabajador mexicano, están golpeando su propia cadena de suministro. Cada vez que criminalicen a nuestra gente, están debilitando su propia economía. Es un mensaje que resuena no solo en la Casa Blanca, sino en las salas de juntas de las corporaciones más grandes de Estados Unidos, que saben, aunque no lo digan en público, que sin la mano de obra mexicana, sus ganancias se desplomarían. Esto no es una simple defensa, es la presentación de una credencial de poder. México, a través de su presidenta electa, está reclamando su lugar en la mesa de negociación, no como un vecino pobre y problemático, sino como un socio imprescindible, cuyo principal activo de exportación es precisamente su gente. Ahora analicemos la segunda columna de este nuevo edificio estratégico que está levantando Sheinbaum: la soberanía. Porque la defensa del valor de los mexicanos en el exterior no tendría sentido sin una defensa firme del territorio y de las decisiones de México como nación. Cuando Sheinbaum proclama con una contundencia que no deja espacio a dudas que México es una nación independiente y soberana, está contestando de frente a un coro de voces en Estados Unidos que, en los últimos años, ha hablado de México no como un aliado, sino como un Estado fallido que necesita ser intervenido. Recordemos las propuestas que han salido de los sectores más radicales de la política estadounidense. Hablan de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. ¿Y qué implica eso? Abre la puerta legal, bajo su propia legislación, a realizar operaciones militares unilaterales en territorio mexicano. Han hablado abiertamente de enviar drones, de ejecutar incursiones con fuerzas especiales, de bombardear laboratorios de fentanilo. En la práctica, hablan de violar la soberanía de México como si fuera su patio trasero. Creen que pueden dictar la política de seguridad de México, imponer sus estrategias, y que México debe simplemente acatar. La declaración de Sheinbaum es un no rotundo. Es un golpe sobre la mesa que dice: se acabó. Es un recordatorio dirigido tanto al gobierno actual de Biden como, quizá más importante, al posible futuro gobierno de Trump. México no es un
Protectorado. La frase históricamente y en nuestra propia esencia es crucial. Apela a la memoria histórica de México, a sus luchas contra intervenciones extranjeras, a la defensa del territorio grabada en el ADN de la nación. No es una frase hueca, es un ancla que enlaza su gobierno con las luchas por la independencia y la revolución. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que la estrategia de seguridad de México la decide México. Significa que la cooperación contra el narcotráfico será exactamente eso. Cooperación entre iguales, no imposición. Significa que cualquier intento de violar el espacio aéreo o el territorio mexicano será entendido como un acto de agresión. Es una línea de defensa diplomática y política que se construye antes de que la ofensiva estadounidense siquiera arranque. Sheinbaum está anticipando la presión que vendrá, la retórica incendiaria que dominará las elecciones estadounidenses y está vacunando a su gobierno y a su país contra ella. Además, esta defensa de la soberanía está íntimamente conectada con la defensa de los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cómo? Al afirmar la fortaleza y la independencia de México como nación, se manda un mensaje a su diáspora. No están solos. Detrás de ustedes hay un gobierno sólido, una nación soberana que los respalda. Esto busca cambiar la imagen del migrante vulnerable y desamparado por la del ciudadano de una nación fuerte que exige respeto para su gente. Refuerza la posición de los consulados mexicanos, les da un mandato más firme para defender los derechos laborales y humanos de sus connacionales. Pensemos en la política del Quédate en México o el Título 42, políticas diseñadas en Washington e impuestas a México, convirtiendo la frontera sur de Estados Unidos en la frontera norte de facto de México, obligando al país a administrar un problema migratorio que no originó. La afirmación de soberanía de Sheinbaum es una señal de que la era de aceptar este tipo de imposiciones podría estar llegando a su fin. Sugiere que las futuras negociaciones sobre migración partirán de otra base, la corresponsabilidad, no la subordinación. Expertos en relaciones internacionales ya están estudiando esto como el inicio de la doctrina Sheinbaum, un enfoque que combina el poder blando, soft power, es decir, el reconocimiento de la enorme contribución cultural y económica de los mexicanos, con el poder duro, hard power, de una soberanía no negociable. No se trata de buscar un choque frontal, sino de reequilibrar la balanza de poder de manera inteligente y asertiva. Se trata de decirle a Estados Unidos, necesitamos cooperar, sí, pero la cooperación se basa en el respeto mutuo, y el respeto empieza por reconocer nuestro valor y nuestra soberanía. Aquí es donde la genialidad de la estrategia se vuelve evidente. No son dos discursos separados. No es, por un lado, un mensaje para los migrantes y, por otro, un mensaje para los políticos. Es una sola sinergia poderosa. Es un plan amplio, coherente y multifacético. Conectemos los puntos para ver el cuadro completo. La primera declaración, Estados Unidos no sería lo que es sin los mexicanos, establece la premisa central del poder de México. Es la carta de negociación. Es el recordatorio permanente del apalancamiento económico y social que México tiene sobre Estados Unidos. Cada vez que un político estadounidense amenace con aranceles, con cerrar la frontera, con políticas migratorias draconianas, la respuesta implícita de México será esa frase. Será un recordatorio de que esas medidas no dañarían solo a México, sino que serían un tiro en el pie de la economía estadounidense. Es como si en una negociación una parte le recordara a la otra que controla el suministro de oxígeno en la habitación. Puedes gritar lo que quieras, pero al final del día necesitas lo que yo tengo. La segunda declaración, México es una nación soberana. Es el muro defensivo que protege esa carta de negociación. Es lo que evita que Estados Unidos intente tomar por la fuerza lo que no puede conseguir mediante negociación. Si la primera declaración fija el valor de México, la segunda fija los límites que no se pueden cruzar para intentar arrebatar ese valor.
Juntas forman una pinza estratégica perfecta. Imaginen este escenario. Un político en Estados Unidos propone una deportación masiva. De inmediato se activa la doctrina Sheinbaum. Por un lado, se movilizan los datos económicos que prueban el colapso que eso provocaría en la agricultura, la construcción y los servicios en estados clave. Se activan las voces de los empresarios estadounidenses que dependen de esa mano de obra. Ese es el frente económico. Al mismo tiempo, desde México, se emite una condena firme, no solo por razones humanitarias, sino como una afrenta a una nación soberana que protege a sus ciudadanos donde quiera que estén. Se amenaza con revisar la cooperación en seguridad, en control migratorio en la frontera sur de México. Ese es el frente político y soberano. El gran plan consiste, entonces, en transformar de raíz la dinámica de la relación bilateral. Pasar de una relación asimétrica, donde Estados Unidos fija los términos, a una relación de interdependencia reconocida, donde toda acción trae reacción y donde los intereses de México deben ser tomados en cuenta, no como concesión, sino como necesidad estratégica para el propio Estados Unidos. Sheinbaum no está pidiendo permiso, está anunciando una nueva realidad. Está usando las propias debilidades y dependencias del gigante estadounidense como su principal fortaleza. Esta estrategia no nace de la nada. Es el resultado de años viendo cómo la relación se usa como balón político en las elecciones estadounidenses. Es una respuesta al cansancio de ser el chivo expiatorio de los problemas internos de otro país. El mensaje es claro. Si quieren hablar de la frontera, hablemos de todo. Hablemos de su demanda de mano de obra. Hablemos de su consumo de drogas que alimenta a los cárteles. Hablemos de su venta indiscriminada de armas que fluyen hacia el sur y generan violencia. Hablemos de nuestra contribución a su PIB. Hablemos de nuestra soberanía. Pongamos todas las cartas sobre la mesa, no solo las que a ustedes les convienen. Es una audaz redefinición de la agenda bilateral impulsada desde el sur, no desde el norte. Este cambio de paradigma no se quedará encerrado en la frontera entre México y Estados Unidos. Las ondas expansivas de esta nueva postura se sentirán en todo el hemisferio y más allá. Hablamos de un efecto dominó con implicaciones geopolíticas enormes. Primero, miremos a América Latina. Durante décadas, la región ha visto a México como un gigante que, a menudo, estaba demasiado concentrado en su vínculo con Estados Unidos como para asumir un liderazgo regional fuerte. Esta nueva postura, más asertiva y soberana, podría cambiar eso de forma drástica. Otros países latinoamericanos, que también enfrentan presiones de Washington en temas de narcotráfico, migración o política económica, observarán con atención si la estrategia de México funciona. Si logra reequilibrar su relación con el coloso del norte, podría crear un modelo a seguir. Podría animar a otras naciones a tomar posiciones más firmes en defensa de sus propios intereses. Podríamos estar viendo el renacer de un bloque latinoamericano más cohesionado, con México asumiendo un liderazgo de facto. Un liderazgo basado no en retórica antiimperialista vacía, sino en una estrategia pragmática que reconoce la interdependencia económica mientras protege la soberanía política. Países como Colombia, Brasil o Argentina, cada uno con relaciones complejas con Estados Unidos, podrían ver en la doctrina Sheinbaum una tercera vía viable entre la sumisión y la confrontación hostil. Segundo, el impacto en el comercio global. El TIME-USMCA es uno de los acuerdos comerciales más grandes del mundo. Una postura mexicana más firme en la mesa de negociación podría abrir revisiones y disputas en sectores estratégicos como el energético, el agrícola o el automotriz. México podría usar su nuevo apalancamiento para exigir un cumplimiento más estricto de los acuerdos por parte de Estados Unidos o para obtener mejores condiciones en futuras revisiones. Esto, a su vez, afecta cadenas de suministro globales.
Las empresas de Europa y Asia que invierten en México como plataforma de exportación hacia Estados Unidos estarán muy pendientes. Una mayor estabilidad y previsibilidad, basada en el respeto mutuo, podría atraer aún más inversión a México, consolidándolo como un nodo clave del comercio mundial, especialmente en la era del nearshoring. Tercero, la competencia geopolítica global. No podemos ignorar a otros actores del tablero: China y Rusia. Una relación más tensa o, simplemente, más equilibrada entre México y Estados Unidos abre oportunidades para que otras potencias incrementen su influencia en la región. China, como socio comercial principal de muchos países latinoamericanos, mirará con interés cualquier señal de que la hegemonía estadounidense en su patio trasero se debilita. Un México más autónomo podría estar más dispuesto a inversión china en infraestructura o tecnología, algo que Washington observa con extrema inquietud. La firmeza de México podría, incluso sin buscarlo, acelerar la transición hacia un mundo multipolar, donde el poder está más repartido y donde las naciones del sur global tienen más opciones y mayor margen de maniobra. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿cómo reaccionarán los involucrados y qué podemos esperar en los próximos meses? El futuro se está escribiendo a una velocidad vertiginosa. La reacción de Estados Unidos será, sin duda, dividida y compleja. La administración Biden, por un lado, necesita la cooperación de México en migración y seguridad, especialmente en un año electoral. Es probable que busquen una respuesta diplomática, apostando por el diálogo y tratando de bajar el tono de confrontación. Sin embargo, no pueden permitirse parecer débiles. Podríamos ver presiones más sutiles, quizá a través de agencias regulatorias o en negociaciones comerciales paralelas. Por otro lado, el ala más dura del Partido Republicano, y en particular la campaña de Donald Trump, verá estas declaraciones como una provocación. Usarán las palabras de Shamba para alimentar su narrativa de un México desafiante que debe ser puesto.